Para comprender de una manera razonable el proceso de solidificación, hace falta estudiar dos casos que abarcan casi todos los objetos que se hacen actualmente para el uso cotidiano. El primero de estos casos es la solidificación de un metal. Pensemos en un objeto que se hace a base de metal, por ejemplo una espada. Para crear una espada, lo que se necesita es un molde que tenga la forma de esta espada. Normalmente se utiliza arena y encima de este molde que ya contiene la forma de la espada se vierte metal derretido. Posteriormente, este metal derretido se enfría y forma la espada. Observen esta imagen de una espada siendo formada en un molde. Bueno, el proceso de solidificación empieza a los bordes de la forma de la espada, la frontera del molde y el líquido de metal. Los bordes de la espada son los primeros en pasar por este proceso de solidificación. Esto ocurre debido a que la arena está en temperatura ambiente y además son un muy buen conductor de temperatura, por lo tanto, transfieren primero esa diferencia de calor que existe entre la espada que está a muchos grados Celsius y la arena que está a temperatura ambiente. Cuando este proceso de solidificación empieza en los bordes, se empiezan a formar cristales casi perfectos en la espada. Dichos cristales se van formando en formas aleatorias alrededor de los bordes y van formando una especie de estructura a la cual llamamos núcleo de solidificación. Después de que se forman los cristales núcleo, podemos ver que empieza a ocurrir una diferente especie de cristales de solidificación a los que les llamamos cristales columna. Estos cristales columna son mucho más alargados que los que hay en el núcleo y siempre ocurren en posición perpendicular a la frontera con el molde. Es importante recalcar que mientras todo este proceso de solidificación se lleva a cabo, la temperatura siempre permanece constante. Para entender mejor el comportamiento de esta, a continuación le mostramos una pequeña gráfica. Para entender el proceso de solidificación de una aleación, pensemos exactamente en el mismo ejemplo de la espada, solo que ahora en vez de querer hacerla de metal puro, quieres hacerla de una aleación como el titanio. El proceso de solidificación de esta aleación, al igual que la del metal puro, empieza por los bordes del molde. Alrededor de dichos bordes se van formando cristales al igual que en la solidificación de metal puro. La diferencia clave está en que los cristales que se forman en una aleación tienen una forma muy particular. Esta forma particular se le llaman cristales dendríticos. Y estos cristales dendríticos cambian mucho las propiedades finales del material utilizado. De la aleación que sea, aplica exactamente lo mismo. La particularidad más importante para comprender este fenómeno es la diferencia de temperatura y el comportamiento de esta en comparación a un metal puro. Recuerdan que la temperatura permanece constante en todo el proceso de solidificación de un metal puro. Observemos ahora cómo se comporta la temperatura con una aleación debido a los cristales dendríticos. Debido a esta gran diferencia que se tiene entre el comportamiento de la temperatura de una aleación contra la de un metal puro, es evidente que se obtienen resultados sumamente diferentes entre los productos terminados creados con aleaciones contra los que se crean con metales puros. Después de que ocurre el proceso completo de solidificación en la espada de aleación y en la espada de metal, se puede comprender que se tienen propiedades físicas y químicas muy diferentes en una aleación y en un metal puro.